Hola, ¿cómo están? Buenos días. Por acá Sergio Gómez. Hoy les quiero enviar un material sobre los nuevos regímenes tributarios, los cuales se supone que había que elegirlo ahora el 31 de julio. Había que escoger la opción. Esto se va a prorrogar para el 30 de septiembre, sin perjuicio de que ya tenemos claro los regímenes tributarios. Faltan muchas cosas, muchas aclaraciones, pero en el grueso de la información ya está lo suficiente como para poder tomar una decisión, ¿ya? En la presentación voy a tratar de ser lo menos técnico posible, entendiendo que es un lenguaje demasiado contable y tributario y con mención demasiado artículos, que la verdad es que a ustedes no sé si le hará mucho sentido. Así que voy a tratar de ser lo más simple posible. Les comento, ¿cómo estamos? En la actualidad ustedes ya conocen, o los que no conocen, en la actualidad existen tres regímenes, que son el 14A, renta atribuida, 14B, parcialmente integrado, y el 14TER, letra A, que es conocido como 14TER, que es contabilidad simplificada. Desde el 2020, estos tres regímenes se han transformado solamente en dos, el 14A y el 14B. El 14A, el régimen general, es un régimen parcialmente integrado y es solamente para las grandes empresas. Es una fusión entre el régimen 14A y 14B antiguo. Más 14B, podríamos decirlo. Y el 14D, que es el régimen ProPyme, es un sistema 100% integrado. Este sistema es como volver a los sistemas de los 90 cuando se trabajaba con FUT, donde básicamente la empresa tributa en forma al 100% y los socios vamos a tener dos opciones, o en base a retiros o a un sistema de transparencia que es un sistema en base a flujos, muy similar al 14TER. Entonces, siempre viene ahora la gran pregunta, ¿cuál es el régimen que a mí me corresponde? Al costado izquierdo, con colores azules, tenemos los regímenes antiguos y arriba, los enunciados, tenemos los regímenes nuevos. Si ustedes se dan cuenta, los regímenes 14A, que la gran mayoría de las empresas las tenía hasta el minuto, por defecto caen en cualquier régimen. O sea, pueden ser 14A, pueden ser 14D número 3, e inclusive, si cumple con los requisitos, podría llegar a ser 14D número 8. Lo mismo pasa para el 14B. Si no cumple los requisitos del 14D3, básicamente pueden caer en todos los regímenes y también pueden elegir. 14A también puedo elegir. O sea, 14D, que es el régimen de PYME, todas las empresas pueden serlo. Y el 14A, que es para la gran empresa, ni lo miraríamos porque en realidad si es para la gran empresa, ¿para qué nos interesa? Entonces vamos a examinar el régimen para las pymes. El régimen para las pymes es el 14D. Y en esta circunstancia se dividió en dos numerales, el número 3 y el número 8. El régimen general para pymes número 3 tiene ciertas características y tiene ciertos requisitos que es fundamental que se cumplan. Si no se cumplen, automáticamente las deriva a uno u otro régimen. Primero, las pymes, las pymes son toda aquella empresa que en promedio en los últimos 3 años no excedan la venta de 75.000 UF. O sea, estamos hablando de 2.100 millones aproximado. No creo tener alguna pyme en nuestra cartera que tenga ese nivel de venta. Estamos hablando de ventas netas, ¿ya? Siempre en ventas netas. Lo segundo, hay un tope de un 35% de ingresos sobre el artículo 20, número 1 y número 2. Para no enredarlos con los artículos, le puse aquí, es la explotación de bienes raíces, capital inmobiliario, solo interés en depósito a plazo, en fondos mutuos, acciones o cuotas de inversión. ¿Qué significa esto? Que si yo soy una empresa e invierto en este tipo de rubros, las ganancias o las utilidades que yo obtenga no pueden ser mayor al 35% del total de los ingresos por ventas y por este concepto, ¿ya? Generalmente, muy pocas empresas tendrían que ser como la sociedad de inversión y dedicarse a ese rubro para tener ese monto, así que no se preocupen por ese lugar. Ahora, como las ventas en Chile no pueden exceder de 75.000 UF, pero si en algún minuto de la vida yo tengo un buen negocio, como está pasando ahora, sobre todo con las mascarillas, cosas de ese tipo, y me paso
sobre o me paso hasta 85.000 UF, la ley me lo permite, pero solo una vez. Si me paso, no sé, ahora en julio, hasta 85.000 UF, me paso de las 75.000, la ley me lo permite, pero si el próximo mes me vuelvo a pasar, ya no puedo, este régimen automáticamente ya no puedo pertenecer, me elimina del régimen. Por tanto, acá viene lo importante. ¿Cuál es la tributación de la empresa? Y esto es algo súper importante que necesito que tomen harto en cuenta. La tributación de la empresa es en base percibida. Nosotros estábamos acostumbrados al concepto de la utilidad, el balance, el contador después hacía alguna otra cosa. Ya, esto cambió. Esto cambió. Ahora es bien enredado, pero fácil de complementar si somos ordenados. En base percibida significa que es un flujo, es igual ingreso menos egresos. Ustedes dirán, es lo mismo de siempre. Tiene ciertas salvedades. Y la tasa de impuesto es del 25%. ¿Cuál es la salvedad? Que en la regla de ingreso se consideran solo los ingresos percibidos. ¿Qué significa eso? Que si usted tuvo una venta y al 31 de diciembre esa factura no se la han pagado, no la puede contemplar como un ingreso para ese año. Queda como un ingreso para el año en que se la paguen. Pues, o sea, todos tenemos alguna factura pendiente. Por tanto, eso es bueno en el sentido de que no vamos a pagar un impuesto por un monto que no corresponda. Si no me han pagado esa factura, no es venta. ¿Ya? Pero además, y aquí es donde está el gran problema, que muchas veces se toman en cuenta y otras veces no. Las ventas que yo le hago a empresas relacionadas conmigo, donde yo tengo relación, pertenencia, tengo participación, estén pagadas o no, se toman como un ingreso en forma inmediata. No se necesita flujo. Basta con el solo hecho que yo le haya vendido a una empresa relacionada y se va a tomar como venta. ¿Ya? En cuanto a los egresos, este es demasiado importante. ¿Por qué es demasiado importante? Porque ahora solamente se consideran los egresos tributarios a los gastos pagados. Ojo con eso, pagados. Así como los ingresos solamente podíamos recibir lo percibido, ahora solamente podemos incluir los gastos pagados. ¿Qué significa esto? Lo mismo, en diciembre. Tenemos muchas veces las cuentas de la luz, el agua y un montón de facturas que nosotros pagamos con cheque a 30 días, pagamos, los proveedores los pagamos a 30, 60, 45 días. Esos gastos no los voy a poder contemplar, no se pueden incorporar a la ley. ¿Ya? Lo mismo pasa acá con los activos fijos. Los activos fijos estamos hablando de bienes que pueden ser un vehículo, una maquinaria, muebles, computadores, que generalmente como son de alto desembolso, no se pagan siempre al contado. Por tanto, no voy a poder utilizarlos el 100% de ese gasto si no se ha pagado el 100%. Solamente puedo utilizar lo que está pagado hasta el 31 de diciembre. Esto es súper importante porque no significa que para la contabilidad, a pesar de que vamos a registrar en el libro compra-venta y en el balance, en ambos, el ingreso y el ingreso, vamos a ingresar todo lo que son las facturas de todos los gastos, vamos a tener que hacer un ajuste donde ustedes nos van a tener que informar qué es lo que tienen efectivamente percibido y lo que tienen efectivamente pagado. Es súper importante con esta norma la cuenta corriente. Van a tener que los que no tienen cuenta corriente para la empresa ir a conseguirse la cuenta corriente, porque no digo sacar ni obtener, porque los bancos ponen muchas reglas, pero sí pueden ir al Banco Estado a sacar una chequera electrónica o usar una cuenta vista, aunque esté en nombre de ustedes, pero una cuenta solamente para la empresa. Ya no pueden mezclar las platas. Ya es súper importante eso, porque el mezclar las platas ha sido un desorden para todo el mundo. Y el mezclar las platas personales con las platas de la empresa, ahora con estas normas y con estas reglas nos complica. Nosotros como oficina de contabilidad nos vamos a tener que adaptar también a esta nueva norma y eso significa tener que adaptarlos a ustedes, ¿ya? Porque generalmente nadie nos informa esta parte, los flujos. Todos nos informan la formalidad en base a documentación, no en base a flujo. ¿Ya? Los dueños van a tributar en base percibida. Lo mismo, los que venían con 14 régimen 14A, que es la gran mayoría, si la empresa tenía utilidad de 100, se entendía de que a los dueños se les retiraba los mismos 100 o distribuía dependiendo de la empresa. Si es limitada, se les retiraba y si es una sociedad por acciones, se les distribuía. Pero ¿qué es lo que significaba con esto? Que el 100% de las utilidades se le asignaba. Por tanto, era un peligro en el sentido de que cuando teníamos grandes utilidades, pagábamos por la empresa y posiblemente podríamos llegar a terminar pagando
como persona, por el famoso impuesto global complementario, ¿ya? Pero ahora esto es controlable, van a ser efectivamente los retiros efectivamente percibidos, por tanto se condice con el punto anterior. Si es efectivamente percibido, significa que en la cartola bancaria tiene que aparecer un egreso para el socio, ¿ya? Después viene utilización del crédito al 100%. Cuando hablamos de crédito, acá arribita se mencionó que la tributación de la empresa, la tasa de impuesto era un 25%. Ese impuesto que la empresa está pagando para el socio es un crédito. ¿Qué significa un crédito? Significa que es un saldo a favor. Ese dinero se lo devuelven al socio, siempre y cuando nos calce con este famoso global complementario. Recuerden que tenemos 7 tramos. ¿Ya? Yo les voy a estar enviando los tramos para que vayan viendo qué es lo que significa. Después tenemos el régimen general número 14 de número 8. Como es de la misma letra, tengo que cumplir primero los mismos requisitos del D anterior, del D número 3. Por tanto, ventas no superiores en promedio de los últimos 3 años a 75.000 UF, con el tope del 35% de ingresos por otras actividades del artículo número 20, número 1, número 2, que se varíen de intereses. ¿Qué es lo bueno y malo de esta empresa? En la empresa anterior, en el régimen anterior, el D número 3, no se lo mencioné, pero en el D número 3 ingresa cualquier tipo de empresa o persona jurídica. Estamos hablando de estructura, donde los socios pueden ser personas jurídicas o pueden tener, o personas naturales, o pueden tener una mixtura. En el régimen de número 8 solo permite que sean personas o dueños personas naturales, ¿ya? Por tanto, revisen en sus antecedentes, si tienen algún socio que es persona jurídica, ya no podrían pertenecer a este régimen. Este régimen, una de las cualidades que tiene es que la tributación de la empresa es exenta de impuestos, no paga impuestos. Es como el 14 TER antiguo, por eso dice que se parecían mucho. No paga impuestos, que puede llamarle mucho la atención y ponerlo muy contento a ustedes, pero es un arma de doble filo. Se lo voy a explicar después por qué. Otra cosa buena, está liberada de llevar contabilidad completa, practicar inventarios, confeccionar balances, efectuar depreciaciones, aplicar corrección monetaria y llevar registros empresariales. Se ve como súper bueno. Se ve como súper bueno porque significa que casi me elimino hasta el contador. Pero yo les pregunto, y cuando vayan al banco a pedir un préstamo, ¿qué documentos van a entregar? Si no van a llevar nada contable, no van a llevar ningún tipo de registro. La norma es bien compleja, y en ese sentido he tratado de leer a varios autores y todos coincidimos en lo mismo. La norma dice, no, no te preocupes, no lleves nada. Cuando nació el 14 TER pasó lo mismo. No te preocupes, elimina el contador, dijo Impuesto Interno. Hagan clic y basta. Todas las empresas que son 14 TER terminaron pagando más impuestos del que correspondía. Y supuestamente era para las pymes, para las más chiquititas. Ojo acá, se realizará un control de ingresos y de egresos, similar al punto anterior en las reglas de ingresos y egresos. ¿Qué significa esto? Me van a revisar la cuenta bancaria. Me van a revisar, no efectivamente, deme la clave del banco, tráigame su cartola, pero me van a pedir un flujo, un libro caja. Por tanto, tengo que tener un control de todos los ingresos y egresos. O sea, lo único que les puedo adelantar es que estoy trabajando en la creación de una aplicación para poder crear esto a través y tengan ustedes a través de su teléfono, vayan colocando todo lo que están pagando y todo lo que están ingresando. O sea, tienen que llevar su Excel con los ingresos y egresos. La empresa, y esto es súper importante, la empresa igual debe determinar una base imponible. ¿Qué significa eso? Que como no hay balance, no hay nada, entonces me dice, bueno, ¿y cómo diablos determino la utilidad? Y ese es un gran problema, porque como se va a determinar en base a ingresos y egresos, vendría diciéndose que la base imponible es la diferencia entre ellos, la diferencia positiva. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, si no tengo controlado todos los ingresos, que generalmente los ingresos sí los controlo, pero no tenemos controlados los egresos, ¿cuántas veces ustedes manejan muchas boletas en la guantera del auto? ¿Cuántas veces compran sin factura? Acá lo importante es la compra con factura. La factura, aquí toma una trascendencia demasiado importante el libro compra-venta. El registro compra-venta en servicio de impuesto interno es fundamental. El servicio de impuesto interno inclusive les va a hacer una simulación y les va a entregar la información a ustedes para la declaración de renta,
en base al libro de compra y ventas. Mucha gente, y va a pasar, que va a hacer clic a la declaración de renta y a las declaraciones juradas porque como se dice impuesto interno, les va a hacer esa propuesta. No, ya perfecto, eso es. Bueno, ¿y qué pasa con los sueldos? ¿Qué pasa con los honorarios? ¿Qué pasa con los arriendos, con los gastos comunes? ¿Qué pasa con la luz y agua que lo pago con boleta y no con factura? ¿Qué pasa con los cientos de gastos que tengo que comprar sin factura, sino que con boleta por la rapidez, por la inmediatez? ¿Qué pasa con los peajes? ¿Qué pasa con las bencinas? Cuando las personas no puedo comprar con factura porque no tengo un vehículo, simplemente arriendo o utilizo algún otro vehículo que tengo que rendir ese gasto. Entonces, ojo, no se dejen llevar porque impuesto interno va a hacer mucha publicidad a este régimen, como también lo hizo el 14 TER. ¿Ya? La base de la tributación de los dueños es atribuida, similar al 14A antiguo. ¿Qué significa eso? Que si de la base imponible yo tengo 10 millones de pesos y tengo dos socios en 50 y 50, para ambos socios es 5 millones. O sea, la base atribuida significa que la utilidad o la base imponible que obtuvo esta empresa se va a repartir a los socios en partes iguales en base a su participación. Da lo mismo la utilidad que tengan. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso porque no sabemos qué utilidad qué base imponible podemos llegar a obtener si no tenemos todos los egresos controlados. Noticia buena, que ya estaba vigente, entre comillas, un poquito, pero con esto se confirma y baja. El PPM, ya recuerden que todos los meses tenemos que pagar un PPM por las ventas o por todos los ingresos, pero ahora el Servicio Impuesto nos va a hacer dos salvedades. Esta tasa PPM cubre los dos regímenes, 14D número 3 y número 8. Básicamente esta regla es para el régimen 14D, por tanto da lo mismo el numeral. Para todos los numerales del régimen 14D es válida esta regla. Si mis ventas son hasta 50.000 UFs, pagaré un 0,25% de PPM. ¿Ya? Pero si yo tengo ventas superiores a 50.000 UF, mi tasa cambia a un 0,5%. Por tanto, eso es bien controlable porque eso ya ustedes saben más o menos cuánto venden en promedio. Esto es promedio anual, ¿ya? No es promedio mensual. Estamos hablando de 1.400 millones de pesos. Si yo vendo menos de 1.400 millones de pesos, pagaré un 0,25%. Si vendo más de 50.000 UF, sobre 1.400 millones, pago un 0,5%. Igual esto es muy complejo. Ojo con esto, con estas tasas. En el régimen anterior era una tasa con 25% de impuestos. Si yo pago un 0,25% mensual, alcanzo a llegar a un 3% anual. Y me están cobrando un 25%, por tanto voy a tener que pagar un 22%. Yo no sé si todos vamos a tener la capacidad en abril de pagar un 22% en forma directa. A mí el PPM me sirve mucho como una cuenta de ahorro para generar un equilibrio entre la tasa del 25% y el PPM mensual. Entonces, de una otra forma, no se pagaba tanto impuesto a la renta, pero era por eso, porque el PPM pagado en forma mensual nos ayuda a que en abril no tengamos que pagar tanto impuesto. Ahora con esta tasa de PPM obligatoria, yo creo que vamos a tener que saber provisionar la plata del impuesto a la renta. Van a tener que saber guardar un poquito de dinero porque lo más probable es que todas las empresas, insisto, estamos volviendo a la época de los 90, donde todas las empresas pagan impuestos. Pero yo les digo, por regla en Chile no se pagan impuestos. Recuerden lo que les dije anteriormente. Si ustedes pagan el 25% de impuestos como empresa, ese 25% es un crédito para ustedes, es un saldo a favor, es un monto a solicitar de devolución a todos los socios. ¿Ya? Y aquí hay algo súper contradictorio y bueno a la vez, porque arriba nos decía que estaba liderada ya contabilidad completa, inventario, balance, todo el tema. Pero hay una cláusula, como pasó con el crédito COVID, siempre te agregan una cláusula o una letra chica, que dice la pyme igual podrá llevar contabilidad completa en forma voluntaria. De verdad, independiente que como oficina de contabilidad nos beneficie o perjudique, yo les recomiendo llevar contabilidad completa. Recuerden que la contabilidad no es para el fisco, no es para el impuesto. La contabilidad es para la toma de decisiones. ¿Quiénes son los que toman la decisión? Son los dueños de las empresas, son ustedes. La contabilidad es para ustedes, no es para mí ni para el fisco. Y vuelvo a reiterar, ¿qué va a pasar con los bancos cuando yo quiera pedir un crédito? Todos ustedes han ido al banco a pedir un crédito COVID o algún otro tipo de crédito. ¿Qué es lo primero que les piden? Balance, carpeta tributaria, declaración de renta. O sea, el banco no va a cambiar su metodología.
les va a insistir con llevar un balance, porque si no el banco no tiene cómo calificar su patrimonio. ¿Ya? Ojo con lo del balance. Yo les recomiendo que lo sigan haciendo. Acá tenemos un ejemplo de la base de cálculo del famoso régimen D para las pymes. Tenemos en primer lugar al costado izquierdo acá el régimen 14D número 3, que es el ProPyme, y al costado derecho el régimen 14D número 8, que es el régimen de transparencia. El régimen del 14D número 3 son muy similares, si se dan cuenta ustedes, las bases imponibles. Yo el primero le llamo el base imponible en base a estado de resultado y el segundo le llamo en base imponible en base a caja. Donde en esta fórmula chiquitita que se ve súper simple a la vista, tomo todos los ingresos para el régimen 14D número 3, vamos a evaluar el primero, tomamos todos los ingresos, le restamos los egresos, perfecto, eso es todo. La diferencia es la base imponible. Chuta, qué fácil, se ve súper fácil, se ve súper directo, y eso es lo complejo. ¿Dónde están los beneficios tributarios? ¿Dónde están la alternativa de incluir todos los gastos? ¿Qué pasa si en este famoso egreso se me queda algo fuera? Señores, les comento que el servicio puesto interno y a la norma les importa un comino. Si a usted se le quedó un egreso afuera, es su responsabilidad. Usted tiene que ser ordenado, tiene que anotar cronológicamente sus gastos. Preocúpense, álmense sus planillas en Excel, conversémoslo. Si tenemos que crear algún sistema, algo, e insisto, estoy tratando de desarrollar un software con algunos clientes para que crear una aplicación al teléfono para que ustedes puedan ingresar todo este gasto y nosotros tengamos información en forma también paralela. ¿Ya? Como el régimen de número 3 lo mencionamos anteriormente, se determina una base imponible y pagaría un impuesto de un 25%. Ojo con esta tasa de 25%, ya el Ministerio de Hacienda envió una petición de que esta tasa baje un 12,5%. ¿Ya? Tiene que ya lo más probable que ingresar al Congreso en estos días, va a ser aprobado, tengan la fe en eso. Pagaría un impuesto a la renta y este impuesto, recuerden, es crédito para ustedes. Y aquí viene un beneficio tributario, que muchas veces no me gusta mencionarlo porque se hace un uso y abuso de esto, pero de esta base imponible que yo obtengo aquí arriba, esta base entre la diferencia entre los ingresos y los egresos, la diferencia positiva, si yo tuviera 1.000.000 de pesos de utilidad, la ley me permite tributar por el 50% nomás de esta base imponible, no por el 100%. Algunos contadores dirán, es pan para hoy, hambre para mañana. Para mí es flujo. Todo lo que se puede ahorrar y beneficia el flujo es bueno. ¿Ya? Por tanto, podríamos decir que ya estamos tributando por el 50% y ya estaríamos tributando por un 12,5% si se aprueba esta famosa ley que está enviando el ministro de Hacienda en estos días. Ya sería bastante beneficioso, porque además ese 12,5% lo recuperaríamos como socio. En el 14D número 8, ya sabemos que es similar al anterior, donde tenemos los ingresos, tenemos los egresos. Aquí hay un concepto ya técnico, el ingreso diferido. El ingreso diferido básicamente son las utilidades que quedaron pendientes de tributar al 31 del 12 del 2019. Ya es un tema técnico que eso lo tengo que decidir yo, donde yo el ingreso diferido, ¿por qué es ingreso diferido? Porque si yo tuve una utilidad pendiente de tributar de 10 millones de pesos y lo agrego a esta base imponible, esa base imponible me va a aumentar demasiado. Entonces la norma dice, para no sobrecargar la carga tributaria de los socios, me permite diferirlo en 10 años o 10 ejercicios comerciales consecutivos. ¿Ya? Por tanto, esos 10 millones sería 1.000.000 de pesos anual. Ya eso sí me ayuda. Una vez obtenida la base imponible, recordemos este régimen está exento de impuestos. Fíjense la comparación. En el régimen D número 3 pagamos un 25% y en el D número 8 estamos exentos de impuestos como empresa. Ojo eso, como empresa. ¿Ya? Se ve a simple vista, y por eso se los comparé así, se ve a simple vista que es mucho mejor el régimen del costado derecho, el D número 8, por no pagar impuestos. Que generalmente a todos ustedes les gusta escuchar esa parte, ¿ya? Pero tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. Acá está el cálculo. Ahora les presento, entre comillas, la misma comparación de los ambos regímenes, pero en cómo tributarían los socios. ¿Qué pasaría con los socios? Permiso, perdón, tanto un cafecito. En el costado izquierdo tenemos el régimen 14D número 3. Dijimos que íbamos a tributar en base a retiros
o dividendos, dependiendo de la sociedad. Si es una limitada, será un retiro, si es dividendo, será una SPA, serán dividendos. Ya, y tenemos la renta simplificada, que era el famoso 14 ter antiguo. Ya no existe, así que no hay problema. Donde básicamente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Para ambos regímenes es exactamente lo mismo, llegar hasta base imponible. Tenemos que sumar todos los ingresos de las personas. Ya sabemos que muchas personas tienen retiro, pero no todos viven de los retiros ni los dividendos. Todos tienen o algún retiro por la empresa, o tienen, aparte se les suma sueldo, aparte se les puede sumar honorarios, hay algunos que tienen arriendos, por tanto esta base imponible regular complementario es súper importante. Acá la norma habla mucho de esto, sí, súper simple, o no, si es retiro nomás, pero todos sabemos que todos tenemos más de algún ingreso, no dependemos todos de la utilidad de la empresa. Por lo menos yo a la gran mayoría de ustedes le hago un sueldo patronal. Entonces, ese sueldo se sumaría acá. Esta base imponible aumenta. ¿Ya? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un ingreso de 20 millones de pesos, estaríamos pagando un impuesto global complementario de 563.000 pesos. ¿Ya? Esto no me varía en ningún régimen, porque esto es una base personal y el impuesto global complementario es en base a los tramos, que es el impuesto progresivo, en base a los tramos que existen en el servicio de puente interno. Le vuelvo a reiterar, les voy a enviar este numeral para que lo tengan guardadito ahí en su escritorio. Entonces, con 20 millones de pesos, si se ven en el comparativo, perfecto. Yo como Sergio Gómez pagaría 563.000 pesos. Ya no es tanto, podríamos llegar a decir. Pero en el régimen 14D número 3, ¿se acuerdan que les decía yo que ustedes el impuesto que pagan como empresa es un crédito, un saldo a favor de los socios? Si yo pagué 5 millones como empresa, yo ahora lo pido de vuelta. Por tanto, mi devolución, obviamente no va a poder ser los 5 millones porque como estaba pagando 500.000 pesos, solamente voy a devolver el diferencial, 4 millones de pesos. Para el régimen D número 8, en ambos, como digamos, pagamos los 500.000 pesos. Como no pagué impuesto como empresa, no tengo ningún crédito. A mí, ¿qué es lo que me preocupa de este régimen 14D número 8? Que por qué se lo digo que es el más fácil, directo y simple, pero me preocupa esto. Me preocupa estos 20 millones. Como la empresa no va a tener utilidad, no va a tener balance, no va a tener nada, yo al banco voy a tener que ir con mi declaración de renta. Si yo voy con mi declaración de renta a acreditar patrimonio y voy con 20 millones de pesos, ¿qué le va a decir el banco? A ver, tomemos esos 20 millones de pesos y dividámoslos por 12. Significa que ustedes están ganando 1,5 millones y fracción, un poquito más. Entonces yo te puedo prestar hasta tanto dinero. Ya sabemos esa realidad. Ya nos hemos enfrentado a los bancos donde nuestro ingreso no calza, nuestro ingreso no es lo suficientemente potente para poder pedir un buen crédito. Vamos a necesitar dinero para la reactivación, vamos a necesitar dinero para que nuestras pymes salgan al mercado a estoquearse, a comprar mercadería, a buscar servicios, a invertir en publicidad. Por tanto, a mí este régimen me asusta mucho, porque si yo necesito aumentar mis ingresos, si yo, como no tengo un crédito, y yo estos 20 los subo al doble, a 40 millones de pesos, imagínense aquí cuánto impuesto voy a tener que pagar. Me va a subir al doble o al triple. ¿Por qué no lo saquen matemáticamente? Si yo subo de 20 a 40, no es 563.000 por 2. Recuerden que esto es por tramo. Por tanto, ¿y cuál es el problema? Que las personas naturales yo puedo llegar a pagar hasta un 40% de impuestos. Entonces, ojo, y en abril las personas naturales no tienen el beneficio que pasó con muchas empresas este año, que podían hacer un pago diferido a la de la renta, que lo podían pagar ahora en julio, el 31 de julio. Acá no existe el convenio ni el pago diferido, se tiene que pagar en forma inmediata. O sea, tienen que guardar flujo, tienen que guardar dinero para efectos de impuestos. Por eso me asusta la tasa del PPM. Me asusta que existe un 0,5, un 0,25 o un 0,5 de PPM. Yo prefiero pagar entre un 1 y un 2%. Con eso igualo casi la tasa de impuestos. Y si de acá en la persona natural tuviese que pagar mucho más impuestos, no me preocuparía porque ya estuve ahorrando todos los meses un 2% o un 1% mensual, por tanto tengo para ahorrar y no tener que pagar este impuesto. Porque el PPM sí se les puede asignar a los socios y simplemente se hace una declaración jurada donde así se determina. La salvedad es que, a diferencia de este año, y que lo más probable es que por eso estén fiscalizando muchos PPM, hasta el 31 de diciembre del 2019 el PPM se podía asignar a cualquier socio. Ahora no. Se tiene que asignar en forma proporcional a su participación. No le puedo asignar más a un socio
y menos a otro. O asignarle todo a un socio y al otro nada. No, ahora se tiene que asignar, si voy a asignar el PPM a los socios, tiene que ser de forma proporcional. Hay un tema súper importante también que en esta nueva reforma de modernización tributaria ha tomado importancia. Muchos han oído hablar a la pasada del capital propio, pero muy pocos lo han trabajado, muy pocos lo conocen, muy pocos entienden de qué se trata, porque ven que no les afecta, simplemente el capital propio es un número nomás que aparecía en alguna parte. Pero el capital propio es sumamente importante y siempre ha sido sumamente importante. Y el Servicio de Impuesto Interno nos obliga a hacer una determinación del capital propio. ¿Cómo yo determino el capital propio si no tengo balance? ¿Cómo yo determino el capital propio si no llevo una contabilidad? Entonces, el Servicio de Impuesto Interno, bajo esta norma, bajo la circular, que entre comillas me trata de explicar un poquito la norma de modernización tributaria, me dice, no, mire, use este capital propio simplificado, este cuadrito. Ya, perfecto, perfecto. Entonces uno dice, ya, pero el capital propio, ¿para qué lo quiere impuesto interno? Entonces dice, uno tiene que entender qué significa el capital propio. Así que yo se los coloco. El capital propio, entre comillas, es el patrimonio tributario de la empresa. Muchos se acordarán, las personas de más edad, sobre los 30 años, por no decir que son viejos, pero con más experiencia, escuchaba mucho del famoso FUT, el Fondo de Utilidades Tributables. El famoso FUT era donde nosotros cuando teníamos una empresa y teníamos una utilidad de 20, de 30 o 40 millones de pesos, y en realidad tributábamos, pagábamos un impuesto por esa empresa, por esa utilidad, pero los socios tributaban por menos dinero. Por tanto, ese diferencial que quedaba se pasaba al famoso FUT y quedaba como un ahorro tributario. Por tanto, ahí se llevaba un registro, un control de ese ingreso o de ese monto aún pendiente de tributar y se iba acumulando año a año, año a año. Por eso Bachelet, cuando creó la primera reforma tributaria, la 20.780, dijo, no, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que hay demasiadas empresas con FUT demasiado alto. Hablemos de grandes patrimonios, mineras y los famosos grandes patrimonios de Chile, estos famosos grupos, ¿ya? Tienen FUT demasiado alto, demasiado, demasiado alto. Entonces, si yo creaba una gran reforma y eliminaba el FUT y hacía tributar a estas empresas, claro que iba a entrar. Yo me acuerdo que se prometió un 8% del PIB, se prometió muchas cosas. Era una reforma ideológicamente muy buena, pero en la práctica el ministro Arena la implementó muy mal, ¿ya? Por tanto, terminó perjudicando a muchas pymes, una vez más. Siempre la pyme va a ser la perjudicada. Es como a la pyme se le perjudica en base a tributos y a la clase media se le perjudica en base a beneficios. Mucho ojo con esas cosas. Pongan la atención. Cuando se dice que hay que rascarse por sus propias uñas, tómelo, aunque sea algo ideológico o de merchandising, ¿no? O entre comillas, de marketing, tómenlo como por regla general, tómenlo como una regla. Ráquense por su propia uña. Sus frutos van a ser suyos, sus beneficios van a ser suyos, los esfuerzos son suyos, no son de nadie más. Por tanto, si yo necesito un beneficio y si me corresponde, lo tendré que utilizar. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. Entonces, el capital propio es el patrimonio tributario de la empresa. ¿Qué significaba esto? El conjunto de utilidades acumuladas sin retirar. El famoso FUT. ¿Ya? Esto de aquí es un tema súper importante, que yo poco lo menciono porque no lo trabajamos como contabilidad, ok. Pero cuando todas las empresas en Chile están obligadas a tener patente municipal, y todos dirán, ¿cómo se calcula el pago de la patente? En base al capital propio. El capital propio es súper importante para el cálculo, para la base del cálculo de la patente municipal. Generalmente se cobra una base de un 5.000%, más los derechos de aseo y el derecho de propaganda. Hay varios clientes que han pagado mucha patente porque nunca se han preocupado de su famoso capital propio. Si el capital propio es el patrimonio tributario, significa que ese capital propio lo tengo que disminuir. ¿Y cómo se disminuye? En base a retiros. Ya, ojo con eso, que también se los puedo explicar más adelante, podemos hacer algún PowerPoint o algo parecido a esto en base solamente al capital propio. Este capital propio también me sirve para el término de giro. ¿Cuál es el problema del término de giro? Cuando yo me quiero cerrar mi empresa. Mucha gente me ha pasado, muchos clientes, no, quiero cerrar mi empresa. Pero no toman en cuenta que el cerrar la empresa me significa quizás altos costos en impuestos. Este es un costo directo. Si yo tengo un capital propio acumulado por la trayectoria
o la vida de mi empresa a lo largo de de estos años, ¿va a llegar el servicio de impuesto interno? No, no se preocupe. Y de hecho el impuesto interno simplificó la forma de hacer el término de giro por internet. No se preocupe, subimos todos los capitales propios de todos los años y vamos a llegar a un monto. Ah, mire, usted en la vida llegó a 100 millones de pesos. Perfecto, tiene que pagar un 35% de impuestos. Estamos hablando de 100 millones, 35 millones de pesos. ¿Ah? ¿Quién tiene ese patrimonio? Si estoy cerrando mi empresa es porque efectivamente no tengo dinero. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esos 35 millones? Pues, el servicio puede no le va a decir, señora, yo no, o señor, yo lo siento mucho, pero ese dinero usted tendría que haberlo tenido, o si por algo lo acumuló, debe estar guardado en alguna parte, o se reinvirtió en la misma empresa. Y si se reinvirtió en la misma empresa, entonces está en activo fijo, está en mercadería, está en stock. De alguna otra forma, en alguna parte debe estar. Entonces dice, no, no se preocupe, si en el término de giro no se paga impuesto como empresa. Ah, no, ah, qué bueno. No, porque usted es régimen simplificada, usted es 14D número 8. Ah, qué rico, ¿nos paga ese 35%? No, no lo paga. Pero esos 100 millones que usted acumuló en toda la vida se le asignan a usted como socio, en base a su proporción de participación. Chuta, pero ¿cómo usted me dijo que no pagaba impuestos? No, pues la empresa no paga impuestos. Pero usted sí, porque usted es el dueño de la empresa y fue usted el que no tributó esas utilidades, fue usted el que no la retiró. Y ahora con esto yo le estoy diciendo que se la estoy asignando o atribuyendo en forma automática. ¿Qué significa esto? Que como persona podemos llegar a pagar hasta un 40%. O sea, como empresa tenía la posibilidad de pagar 35 millones y ahora voy a tener que pagar 40. Así es, así es. Entonces, ojo con estas cosas. ¿Ya? Tema importantísimo, deducción de gastos. Anteriormente les mencioné las reglas de ingreso y las reglas de gastos. Actualmente hay una circular en discusión sobre los gastos aceptados. Esta ha sido una regla que ha sido eternamente discutida. Me pasa mucho cuando converso con ustedes qué gasto puede hacer, qué gasto no puede hacer. Sobre todo con los vehículos. ¿Qué vehículo se puede usar, qué vehículo no se puede usar? Insisto, vehículos, techos vagos o camionetas doble cabina no se pueden usar. No se pueden usar el IVA, no se pueden comprar. Si yo compro un vehículo, lo puedo comprar, no hay ningún problema, queda como patrimonio de la empresa. Pero yo cualquier gasto que realice en beneficio de ese activo fijo es un gasto rechazado. Y los gastos rechazados pagan un 35% de impuestos. Otros me dirán, pero si pasa, si ese gasto pasa, si impuesto interno no te va a pillar. Bueno, yo les digo que sí los va a pillar. O quizás no. Pero este es un tema este es un tema de jugar al limbo. Este es un tema perfecto, agreguen ese gasto. Pero si en 2 años más impuesto interno llega a chequear su información y determina que sí encontró un gasto rechazado, les va a cobrar un 35% de impuesto, se los va a girar, pero con intereses, multas y reajustes desde el origen de ese gasto. O sea, ese 35% automáticamente se sube al 50%. Yo me compro un vehículo, no es menor a 20 millones de pesos, estamos hablando de 7 millones de pesos, más los intereses y gastos, estamos hablando de 10 millones de pesos en forma automática, que se los cobra la empresa. Es mucho dinero, pónganle ojo ahí. Mejor veamos la alternativa de. Y aquí hay algo que cambió la norma. Antiguamente siempre se decía que los gastos, para que fuesen gastos, cualquier tipo de gasto que fuese necesario para producir renta. ¿Ya? El artículo 30 y 31 de la ley de la impuesto a la renta me regula los gastos. ¿Ya? Donde efectivamente decía que los gastos podrían estar pagados o adeudados. Hagan memoria, yo les mencioné hacia atrás, gastos efectivamente pagados. Entonces, ya hay un concepto que va cambiando. Porque acá yo podía usar, antiguamente podía usar los pagados y adeudados. Ahora me está diciendo que solamente yo puedo usar los pagados. Entonces antes yo podía utilizar muchos más gastos. Ahora no. Entonces, ¿y dónde me decía aquí? Y durante el ejercicio comercial que corresponda. Eso no ha cambiado en nada. Que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el servicio. ¿Qué significa en forma fehaciente? Que yo tenga el documento, forma formal, y aparte, si ese documento tiene IVA, el artículo 23 de la ley de IVA me dice que tiene que estar acreditado con cheque nominativo cruzado el pago. Ya sabemos que eso generalmente no ocurre porque no todas las empresas pueden tener acceso al banco. Entonces ahora Impuesto Interno cambió el criterio y dice ya, bueno, tráigame la transferencia.
acredíteme cómo lo pagó. Da lo mismo si es una cuenta personal de la empresa, pero demuéstremelo. ¿Ya? Ya eso es bueno, porque de otra forma no todas las empresas tenían cheque. Y segundo, ya no se usa el cheque. Entonces la norma no se ha actualizado la ley, pero el criterio sí se actualizó. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Que esto es lo entretenido y raro a la vez. Dice, lo nuevo, que todos los gastos del artículo 31 serán aceptados, dirán, todos aquellos que tengan aptitud para generar renta. Aptitud. ¿Qué es aptitud? Porque antes dicen necesarios para producir. O sea, si yo me compro un cuaderno, ¿me produce renta? No. Pero como lo necesito, entre comillas, para trabajar de forma administrativa, sí. Ah, ya un cuaderno, ya, pero vámonos a algo más grande. Si yo, no sé, vean sus rubros. Si yo me dedico a la compra de autos, para producir renta, ¿qué tengo que comprar? Autos. Si yo me dedico a la compra-venta de bienes raíces, ¿qué tengo que comprar? Bienes raíces. Si me dedico a la compra-venta no sé, un mini market, compraré productos para ese mini market. O sea, se entendía que va asociado a lo producir renta, significa que yo compro cosas del giro. Pero ahora me habla de aptitud para generar renta. ¿Qué significa esto? Que es súper importante ese concepto. Yo hoy me dedico a la contabilidad. Yo soy de una contabilidad, ok, soy la oficina contable. Pero ¿saben qué? Yo quiero ampliar mi giro. Y lo estoy haciendo, y se lo aprovecho a comentar. Acabo de abrir mi empresa de creación de páginas web y de hosting. No es de mi giro, pero lo quiero hacer. Y no quiero abrir una empresa nueva, porque chuta, abrir empresa nueva, el autocontador me voy a cobrar yo mismo una empresa nueva, o yo a ustedes muchas veces les digo, no, abran otra empresa mejor para separar los giros, para no tener este problema del concepto antiguo. Ahora no, pues. Entonces ahora me dicen, no, pues si usted va a crear una empresa de páginas web y hosting, usted tiene que comprar un servidor, tiene que comprar, no sé, con más computadores, tiene que comprar un servidor, bueno, acá en Chile o en Estados Unidos, y puede comprarlo. ¿Por qué? Porque tengo la aptitud para generar renta, no ahora, porque ahora estoy invirtiendo, pero lo puedo utilizar, ¿por qué dice acá? Porque puede ser este gasto para ahora o para futuros ejercicios, y que se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Pero fíjense estos conceptos, interés, desarrollo o mantención del giro. Ya esto me cambió, porque esto antes me hablaba de producir, en el concepto antiguo, de producir renta. Ahora me habla no, me habla de asociado al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Por tanto, perfectamente puede ser ampliación de mi giro o de nuevos negocios y puedo comprar. ¿Cuál es el problema de esto? De este gasto, ¿cómo le informo a mi contador que lo que compré no es del giro? Necesitamos ordenarnos, ¿ya? Este concepto lo voy a ampliar, voy a hacer un PowerPoint similar a lo que estoy haciendo ahora. Disculpen si me alargo mucho los tiempos, estoy adaptándome a estos nuevos tiempos, ¿no? No estoy acostumbrado a hacer presentaciones masivas. Generalmente son presentaciones que se las hago en forma directa a ustedes. Muchos ya tienen ya la relación de llamarme por teléfono y les comento ciertas cosas puntuales. Primera vez que me toca hacer esto y creo que lo voy a seguir haciendo. Y vamos a ir afinando, obviamente, los detalles. Si me alargo mucho en hablar, soy muy bueno para hablar, así que, sorry. Hay una circular, como les decía, donde se está mencionando estos famosos gastos. Está en consulta, por tanto no se ha aprobado esa circular. Yo ya la tengo impresa, ya la tengo la ley acá, son cerca de 60, 70 hojas, donde me sale la regla de cada gasto que se puede utilizar o no se puede utilizar. Una vez que esta circular sea oficial, yo les voy a hacer una presentación de qué gasto podemos utilizar dependiendo de cada giro. ¿Ya? Así que mucho ojo. Espero hayan entendido, espero les haya gustado. Cualquier duda, consulta, ya saben, me pueden escribir a mi correo, al WhatsApp o llamar por teléfono. Es súper importante que empiecen a entender y aprender de estas cosas. Necesito que como dueños de pyme se empiecen a empapar de los temas tributarios, porque lamentablemente desde Bachelet hasta hoy Piñera, los temas tributarios han sido demasiado tocados. Hemos tenido cambio de norma constantemente. Parezco abogado en vez de contador. O sea, no saben ustedes cuánto hemos tenido que leer los contadores, cuánto hemos tenido que aprender de leyes, de normas, y más cuando las normas vienen incompletas, cuando tenemos cerca de 20 circulares en consulta, aún, por tanto no tenemos tanta claridad, y yo a ustedes tengo que darle claridad y certeza en mi opinión. ¿Cómo darles eso si la misma norma aún no me entrega las herramientas para poder hacerlo? Trato de leer e interpretar de la mejor forma la ley y las circulares. Y me apoyo de otros autores, efectivamente, me capacito igual que ustedes o que muchos de ustedes,
y participo en charlas de otros contadores auditores, de expertos tributarios que existen en la actualidad. Hay varios a los cuales sigo, muchos profesores de la Universidad de Chile, que generalmente es mi casa de estudio para perfeccionarme. Pero así todo, hasta ellos coinciden en que no tienen el 100% de certeza, ¿ya? Así que este tema yo creo que vamos a seguir conversándolo. Con lo que yo les acabo de presentar, ya es menester, ya es suficiente como para poder escoger el régimen. Yo quiero darles la opción de, para mí, de yo escoger su régimen. Yo ya los conozco a ustedes, conozco su empresa. Por tanto, me gustaría que me den la opción de yo escoger el régimen tributario al cual acogerlos. Para eso pido que por favor me manden un correo y me digan, por favor, Sergio, escógeme tú el régimen. Se lo agradecería. ¿Y por qué se los pido por correo? Porque las palabras se las lleva el viento. No quiero que después me digan, Sergio, tú me escogiste un mal régimen, o yo no te dije que me escogiera este régimen, no te autoricé. Lo necesito por lo mismo. Las palabras se las lleva el viento y le vamos dando un poquito de formalidad a estas cosas. ¿Ya? Que estén muy bien. Le agradezco su tiempo. Véanlo, por favor, el video. Sé que es extenso, pero véanlo. Cuídense de la pandemia, esto no ha acabado, tengan cuidado con el desconfinamiento, tengan cuidado porque ya hemos visto en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, que ahora viene el rebrote, así que traten de cuidarse, vean la posibilidad de vender en línea, reinvéntense, innoven, creen nuevos emprendimientos, busquen los beneficios que se están dando en Cercotec, en Corfo, vean la alternativa, no desconfíen de los beneficios, se están dando. Efectivamente, yo conozco mucha gente que le han dado muchos beneficios, se están aprobando los proyectos. No les roban los proyectos, porque antiguamente la gente pensaba que les robaban los proyectos, no se roban los proyectos. Busquen startups, o sea, hay alternativas. ¿Ya? Que estén muy bien, buenos días.